Quiero que vayamos a el libro de Romanos. Le animo a que leamos Romanos. Y en esta mañana vamos a estar meditando en la palabra en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias Romanos 8. Y aunque no vamos a hablar o no vamos a profundizar sobre el versículo 1, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego, el apóstol viene desarrollando cómo es que nosotros vivimos en el Espíritu. El título con el que inicia el capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. Y él desarrolla, ¿verdad?, toda la temática de vivir en el Espíritu. Pero cuando llega al versículo 28, ahí encontramos otro título. Y dice, más que vencedores, más que vencedores. Y luego entonces del 28 hasta el versículo 39 nos habla y nos presenta dos grandes verdades que nos traen seguridad al creyente. ¿Seguridad sobre qué? Seguridad sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando yo escuchaba al hermano Lombardo, yo decía, ¿y para qué voy a predicar? Si ahí está el mensaje. La palabra del Señor en Romanos 28 comienza a decirnos de la siguiente manera, y no cierre su Biblia porque vamos a estar hablando en ese texto del 28 al 39. Y dice que somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito en medio de todos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí entra el testimonio del hermano Lombardo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios pudo darnos a su Hijo unigénito, para que nos rescatara de esa vida de pecado que nosotros llevábamos y sobre la cual ya había una sentencia de muerte en contra nuestra. Y vino Él y trae a su Hijo para rescatarnos y para darnos salvación. Si nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él abolió toda condenación. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué fue lo que nosotros cantamos hace poco? Al que está sentado en el trono. ¿Ah? Al que intercede por nosotros. Cuando nosotros entonces creemos en esta palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, tenemos que tener claro que para Dios nada pasa desapercibido. Él conoce toda circunstancia, toda situación que usted está viviendo en este día. Él la conoce. Él la conoce y sabe de todos esos acontecimientos que han sucedido, los acontecimientos que hay hoy en su vida. Pero también el Señor sabe que frente a esos acontecimientos, frente a esas circunstancias, hay un hombre y una mujer de Dios que oran. Hay un hombre y una mujer que están pidiéndole a Dios una respuesta. Él conoce todos los acontecimientos de su vida y esto incluye, estos acontecimientos que Él conoce, incluye el sufrimiento, incluye la tentación. Dios sabe cuando usted está siendo tentado y también incluye el pecado. Dios sabe cuando usted cede a la tentación y cae en el pecado. Pero la grandeza del amor de Dios es incomparable. Y aun cuando usted esté pasando por situaciones difíciles y dolorosas, Él en su soberanía cambia todo eso que para usted es difícil, todo eso que para usted es imposible alcanzar, todo eso que le está causando dolor, todo eso que le está causando tristeza, Él lo transforma en bien para usted. Amén. Cuando yo escuchaba el testimonio del hermano Lombardo, yo decía, es que así es la misericordia de Dios. Nosotros, Él conoce nuestras circunstancias, Él sabe de nuestras situaciones, de nuestras aflicciones, de nuestros temores, de nuestras dificultades. Él las conoce. Y también por otro lado podemos decir que Él escucha nuestra oración, pero esas cosas Él las toma para ayudarnos a crecer. Por eso es que la palabra dice que todas nos son para bien. Y cuando yo escuchaba el testimonio, yo decía, el Señor estaba obrando en la vida de ellos. El Señor estaba haciendo fuerte a este matrimonio. El Señor estaba permitiendo que ellos echaran raíces profundas en su fe. ¿Para qué? Para que ahora, después que les ha concedido lo que ellos pidieron, nada los pueda separar del amor de Cristo. Amén. Usted me dirá, pastora, pero ¿cómo es eso que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien? ¿Cómo es eso que una tribulación es para mi bien? Déjeme decirle algo. Cada situación difícil, dolorosa, tormentosa por la que usted pasa es una oportunidad para que Dios derrame de su amor sobre su vida. Es una oportunidad para que usted conozca a Dios en todas sus dimensiones. Si su crisis es una crisis financiera, entonces usted va a tener la oportunidad de conocer a Dios en su virtud del Dios que provee. Amén. Una crisis financiera a usted lo va a llevar a conocer a ese Dios proveedor.
una crisis de salud, aunque usted no reciba hoy la sanidad, esa crisis va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque va a fortalecer su fe y entonces usted va a poder saber quién es Dios, su sanador. Su sanador. Usted puede pasar por situaciones difíciles, a lo mejor una crisis legal, una situación tormentosa, legal, que lo tiene ahí oprimido. Usted puede reconocer en esa circunstancia a Jehová su guerrero. A Jehová su guerrero que pelea sus batallas en cada circunstancia, en cada área de su vida. Cuando usted entra en comunión con Dios, Dios comienza a revelarse a su vida y le demuestra quién es Él. Amén. Cada circunstancia adversa en su vida abre las puertas para establecer una relación íntima con Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Yo entré en una relación íntima con Dios a través de haber pasado por una circunstancia difícil, una situación tan difícil que yo sabía que solamente Dios podía traer la respuesta a mi vida. Y ahora entiendo cómo es que obra para bien. El Señor quiere nuestro crecimiento espiritual. El Señor quiere que no perdamos nuestra salvación. El Señor quiere que nosotros, cada paso que damos, nos encaminemos hacia una vida eterna con Él. Y entonces nos quedamos a veces ahí esperando la respuesta. Pero mientras estamos esperando la respuesta, el Señor va transformando nuestras vidas y nos va llevando a esa semejanza con Jesucristo. Si no hay circunstancias difíciles, si no hay batallas, tampoco podemos glorificar a Dios por las victorias. Cuando nosotros le decimos al Señor, grande eres, Señor, es porque hemos pasado por un proceso en el que hemos conocido que el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Eso va a obrar para bien. A veces nosotros pensamos en situaciones difíciles y a veces nuestro corazón gime y dice, Señor, es que no me escuchas. Claro que el Señor le está escuchando, pero está haciendo algo mejor en usted. Lo está preparando para que usted conozca al Dios verdadero. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios trajo una propuesta de salvación. Y esa propuesta de salvación que Dios trae a nuestras vidas es toda una historia de amor. La salvación es una historia de amor. Es una historia de amor en la que Cristo, en la que Dios nos amó primero. ¿Escucharon que eso lo cantaron hoy? ¿Lo escucharon que también estaba en la alabanza? Es que toda la alabanza fue un resumen de lo que Dios le quería dar en esta mañana. La salvación es una historia de amor. Es una historia de amor donde el que nos conquista es Dios. Él nos amó primero y nos muestra su grandeza, la grandeza de su amor. Muestra esa grandeza en nuestras vidas. ¿Y cómo muestra esa grandeza? Bueno, dando a su Hijo unigénito. Y quiero que vayamos a Juan 3:16. Es un pasaje muy conocido y que a veces no lo leemos tanto, pero como esta es una historia de amor, esta historia de amor está basada, está fundada en este versículo. Juan 3:16 y 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una historia de amor que comienza con la decisión de Dios, con ese plan de salvación. Y como la sentencia ya estaba dada, que la paga del pecado es muerte, y como todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había otra salida más que viniera alguien a pagar por el precio de nuestros pecados. Y es así como Cristo paga por nuestra salvación. Nosotros en esta historia de amor encontramos que Él ha perdonado todas nuestras iniquidades y pecados. A nosotros en la carne, a nosotros humanamente, a veces nos cuesta mucho perdonar una pequeña ofensa. Y alguien nos hace algo y entonces nosotros vamos cargando y cargando. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar, porque nos sentimos dolidos. Imagínense usted cómo se sentía Dios con el pecado de toda la humanidad, con la ofensa que nosotros veníamos dándole a Dios. Pero aún así, Él perdonó todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Pero algo también maravilloso en esta historia de amor es que nos adoptó como sus hijos y nos hizo coherederos con Cristo. Si usted está en Cristo, usted es coheredero con Cristo. Nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos sabemos que al pasar por esta tierra, que al salir de esta tierra o que cuando Cristo venga, nuestro destino final es la vida eterna? Nos ha dado vida eterna y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted quiere buscar esa cita, está en 1 de Juan 4:19. Nosotros ahora amamos al Señor porque Él nos amó primero. Trabajó un plan de salvación, mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, y todo aquel que le declara como su Señor y salvación y Salvador alcanza la vida eterna. En el pasaje que leímos en Romanos 8, también dice que Él nos conoce desde la eternidad. Usted no es un desconocido para Dios. Usted no es un desconocido. Él nos conoce desde la eternidad. Ese pasado eterno, eso que ya ha vivido la humanidad, no es desconocido para Dios. Y aún cuando es un pasado eterno, lejano, Dios ya sabía los planes y propósitos que tenía para con usted. En Cristo, usted y yo somos predestinados. ¿Y predestinados para qué? A veces nosotros hablamos de destino. Yo tengo un destino, mi destino. Pero en Cristo nosotros somos predestinados. Y cuando Él nos predestinó, ¿para qué nos ha predestinado? Para ser hijos de Dios. Él nos predestinó para que seamos sus hijos. Él nos ha predestinado para que seamos una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero esto no es por sus capacidades, esto no es porque usted es bueno, esto es porque Dios le amó primero y lo atrajo con cuerdas de amor. Hemos sido predestinados para que en nosotros se refleje la semejanza de Jesucristo. Amén. Entonces, hemos visto ahí una hermosa historia de amor, donde Dios pone lo único que tenía, que era su Hijo. Yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a poner a un hijo nuestro, tal vez no para que dé la vida, pero para que dé su sangre, para que done un órgano,
para que ayude a un enfermo? ¿Será que nosotros podemos hacer eso? A veces nos cuesta, ¿verdad? El amor de Dios fue tan inmenso que no le importó dar a su único hijo para que muriera por usted y por mí y traernos así la salvación. La segunda verdad que encontramos aquí, vamos a leer los versículos del mismo capítulo 8, versículos 35 y 37. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta: ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. En estos dos versículos, ahí el apóstol Pablo hace una descripción de todas las posibles circunstancias que pudieran darse en nuestras vidas y que si no estamos arraigados en la fe, si no estamos agarrados del Señor, podríamos nosotros separarnos del amor de Dios. No es que Dios se va a separar de nosotros, no es que Dios nos ha olvidado. En medio de esas circunstancias y esas dificultades, si usted está débil en su fe, si usted esa circunstancia no la ha sometido a los pies de Cristo, no la ha sujetado a Cristo y ha orado y esperado en su voluntad, usted puede negar a Dios. Usted puede resentirse con Dios. Usted puede darle la espalda a Dios. Pero dice él, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, lo escribe casi dando una biografía de lo que es su vida. Porque en todo el caminar del apóstol Pablo, después de su conversión, vivió una vida de tribulación, vivió mucha angustia, persecución. Lo perseguían porque estaba anunciando el evangelio, estaba anunciando que ese Jesús a quien los judíos y los sacerdotes habían crucificado, había resucitado y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba y por eso entonces fue perseguido. Los sacerdotes, el Sanedrín, todos los judíos que estaban apegados a la ley y que no creían que Jesús era el Mesías, se convirtieron en enemigos de Pablo y buscaban su muerte. Pero entonces, cuando él habla sobre todo esto, cuando hace esta descripción, es como que nos estuviera diciendo: vos me vas a hablar a mí de tribulación, o me venís a hablar a mí de angustia, o me venís a hablar de persecución. ¿Vos querés que hablemos de persecución? Yo te puedo contar de muchas persecuciones en mi vida. O me vas a hablar de una separación porque el hambre llega a tu vida. O por la desnudez. ¿Querés que hablemos de desnudez? Es como que estuviéramos escuchando al apóstol Pablo decir: ¿y a mí qué me pueden decir? ¿A mí qué me pueden mencionar de peligro o de espada si ya he pasado por todo eso? Y entonces ahora el Señor nos dice a nosotros: ¿y a mí de qué me vas a hablar? ¿Cuál es la circunstancia difícil en tu vida hoy? ¿Has quedado en el desempleo? Dice la palabra del Señor: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
cuando venga la necesidad, cuando el hambre toque a su puerta, cuando el desempleo está ahí, usted no se desespere y no comience a dar vueltas y a correr buscando solución, porque la respuesta está en Cristo. Y usted no sabe cómo el Señor está usando eso para obrar para bien en su vida. Amén. Cuando venga el conflicto, a veces las familias vivimos conflictos, contiendas entre esposos, contiendas entre hijos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Yo estaré contigo todos los días de mi vida. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Cuál es la tribulación que usted está pasando? Esta relación de amor, esta historia de amor con Dios no se parece a algunas relaciones de amor de los matrimonios. A veces los matrimonios, los primeros años están encantados, y están viviendo luna de miel y pasan algunos años felices, pero de pronto viene la ruptura. Viene la ruptura, llegó la rutina, llegó la mala comunicación, llegaron las malas actitudes, las malas respuestas, el mal carácter. Y entonces, algunas parejas que no buscan a Dios en medio de su crisis, que no le dicen al Señor, Señor, que esta crisis obre para bien en la vida de mi esposo y de mi esposa, que esta crisis obre para bien en la vida de mis hijos. Las familias, las parejas que no hacen eso, entonces, ¿qué es lo que deciden? Separarse. Pero con Dios no sucede así, a menos que nosotros tomemos la decisión de separarnos. La fidelidad de Dios para su vida es para siempre. Y Él ha iniciado una relación de intimidad con usted hasta la eternidad. Allá en la eternidad usted estará cantando santo, santo, santo al que está sentado en el trono. Usted le va a contar. ¿Por qué? Porque su historia de amor con Dios es para la eternidad. Dios no lo ha traído a usted. Dios no lo ha llamado y lo ha jalado con cuerdas de amor para después decirle, ve, esto no resulta entre vos y yo y nos vamos a separar. Dios quiere que usted permanezca fiel, porque Él siempre es fiel. El creyente, usted y yo, estamos continuamente siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Y entonces, lo que es para nosotros una dificultad, Dios lo torna en una herramienta, en un instrumento para trabajar en nosotros esa semejanza de Cristo. Estas crisis a lo mejor han servido para que el Señor comience a obrar en nuestras vidas, para que el Señor nos lleve y torne todo eso para bien. A lo mejor algunas personas hemos sido transformadas en nuestro hablar. Tal vez ahora somos más prudentes. Otras personas quizás hemos sido transformadas en nuestra generosidad. Ahora que hay escasez, ahora que hay crisis, puede ser que haya desempleo. ¿Cómo la iglesia entonces desarrolla un carácter, un espíritu de generosidad? Y eso solo lo podemos hacer cuando el Señor comienza a transformar y nos damos a los demás. A causa de una correcta relación con Dios. ¿Cuántos tienen aquí una relación con Dios? Una relación con Dios de intimidad, una relación con Dios que le dicen, y ahora, Señor, ¿por dónde me voy? ¿Por este lado o por aquel? Y ahora, Señor, ¿qué decisión tomo? ¿O es de los que anda libre? Hay muchos matrimonios que fracasan por eso también, porque queremos andar por la libre, ¿verdad? Entonces,
una correcta relación con Dios, una correcta relación de intimidad con Dios, nos lleva o nos hace inmune. Nos hace inmune a la condenación. El primer versículo que leímos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una relación íntima con Dios nos hace inmune a la condenación. No hay condenación para el que está en Cristo. ¿Qué tanto está usted en Cristo? ¿Está usted escondido en Cristo? ¿Está Cristo viviendo en usted? Porque si es así, este versículo es para usted. No hay ninguna condenación. También esa íntima relación con Dios nos lleva a que el enemigo no nos pueda acusar. Y si nos acusa, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero eso es producto de esa comunión. Yo cuando meditaba en este texto, lo meditaba que es casi como una vacuna. Ustedes recuerdan que antes escuchábamos de muchas enfermedades y antes de entrar a los colegios nos ponían una serie de vacunas. ¿Por qué? Porque no querían que nos enfermáramos, porque nos estaban ayudando a prevenir esas enfermedades. La intimidad con Dios, la comunión con Dios, esos lazos de amor entre usted y Dios, a usted lo vacunan, lo hacen inmune de toda condenación, lo hacen inmunes de los ataques de Satanás y de que usted un día llegue a querer separarse de Cristo. Amén. ¿Lo separará a usted entonces la tribulación? ¿Lo separará a usted la tristeza? ¿Qué lo está separando a usted de Dios? Dios permanece fiel. Dios está ahí tocando la puerta. Dios todos los días nos está advirtiendo. Pero podrá usted decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Porque dice tu palabra que el corazón del hombre es engañoso. Y puede ser, Señor, que yo esté viviendo una vida de engaño y esté creyendo, confiada en que voy por la senda correcta. ¿Será que usted le puede decir al Señor: examina mi corazón y revélame qué cosas hay dentro de mí que me están separando de ti? ¿Para qué? Para que volvamos a esa senda antigua, para que volvamos a esos propósitos de Dios para su vida, para que rescatemos la predestinación de Dios para su vida. Dios lo predestinó para que usted sea un hijo de Dios. Dios lo predestinó para que usted alcance una semejanza a la de Jesucristo. Y estas situaciones, estas dificultades, estos tormentos que nosotros pasamos son los que el Señor utiliza. No estoy diciendo que Él los traiga a nuestras vidas, pero Él los utiliza para transformarnos, para llevarnos cada día a parecernos más a nuestro Señor Jesús. Hay algunas enseñanzas que nosotros podemos rescatar de este pasaje, y es que como cristianos, usted y yo debemos de adoptar una actitud, un compromiso, un comportamiento en el que estamos del lado de Dios y de su reino. Todo comportamiento, toda actitud que no está alineada a la palabra de Dios, que no está alineada al reino de Dios, puede ser una causa que lo separe de Cristo. Por eso tenemos que examinarnos y también tenemos que adoptar esa actitud. Eso no le va a bajar del cielo. Usted puede arrodillarse ahí y orar todo el día, pero cuando usted se levanta de ahí, usted tiene que tomar decisión. Usted tiene que tomar decisión. Cuando usted llega al altar, cuando usted llega a ese lugar privado donde usted se comunica con Dios, usted ahí va a recibir fortaleza. Dios le va a hacer fuerte. Pero al levantarse y salir de ahí, es su actitud
la que vale. Es la decisión que usted toma lo que vale. Es el compromiso que usted hace con Dios y con su reino lo que vale. El compromiso no cae del cielo, hermanos. Del cielo solo nos cae la lluvia. El compromiso usted lo asume, usted lo adquiere, usted se compromete con él. ¿Y sabe cuándo nos comprometemos? Nos comprometemos en la misma proporción que nosotros vivimos una historia de amor con Dios. En esa misma proporción, cuando nosotros comenzamos a reconocer y decimos, Señor, pero ¿cómo hiciste para dar a tu hijo? Y nos comparamos con nosotros mismos. Si un niño se nos cae y se chimó la rodilla, inmediatamente salimos a ver qué hacer. Y díganme que no los que somos padres, que a veces queremos que las cosas nos sucedieran a nosotros en vez de nuestros hijos. Cuando logramos entender la esencia del amor de Dios, entonces adquirimos compromisos con Dios y con su reino. Pero la otra cosa que nos enseña esta palabra es que tener una actitud comprometida con Dios y los principios establecidos en su palabra le va a costar algo. Le va a costar algo. La salvación es por gracia, pero nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra devoción tiene un precio. Tiene un precio. A veces no queremos pagar el precio de destinar unos minutos en la mañana o en la noche para ver qué nos dice el Señor en su palabra. Se nos hace más fácil andar buscando un profeta, y es que el Manuel Lombardo cayó cabal con lo que dijo. Andar buscando un profeta, ¿y qué me va a decir el profeta? Y hoy hay una celebración allá grandísima porque viene el profeta no sé quién. Y andamos buscando lo que nos va a decir un hombre, cuando Dios todos los días nos puede hablar en su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. No busque palabra humana. Tendrá que pagar un precio, porque en medio de una circunstancia difícil, usted tiene que dar pasos cortos, pero bien firmes. Señor, ¿puedo dar otro paso más, Señor? ¿En qué dirección me muevo, Señor? ¿Voy bien, Señor? De pasos lentos, pero seguros. Y para que usted pueda dar pasos lentos y seguros, tiene que pasar recibiendo dirección de parte del Señor. Y eso se adquiere únicamente cuando usted y yo entramos en comunión con Él. Porque tropezamos en la vida. Muchas de las tribulaciones, muchas de las situaciones difíciles que nosotros vivimos es porque tomamos decisiones a la ligera. Y entonces el Señor nos está transformando. Eso difícil, entonces Él lo está tomando para obrar para bien en nosotros. Hablaba ayer con una persona y entonces me contaba de una crisis financiera que como familia están teniendo. Y después de que me contó, ¿verdad? Y cómo estaban haciendo, entonces yo le dije, algo grande está haciendo el Señor en la vida de ustedes. Algo grande está haciendo en la vida de ustedes. ¿Has visto la fidelidad de Dios? Y me dijo, sí, hemos visto la fidelidad de Dios. ¿Has dejado de comer algún día? No, dice, siempre hemos tenido un plato de comida. Seguramente el Señor está tratando con algunas áreas de tu vida. Y me dijo, sí, yo sé que el Señor me está enseñando un nuevo estilo de vida. Y comenzó a mencionar algunas cosas que hacían. Me comenzó a decir que nunca en su vida habían pensado en ahorrar. Que nunca habían pensado en ahorrar. Y si tenían, se deleitaban y estaba bien, pero nunca habían pensado en ahorrar. Y esta crisis por la que están pasando ahorita les está enseñando a ahorrar. Les está enseñando a ser bien directos en sus compras. Ahora ya no compran por consumismo,
hoy compran por lo que necesitan. Y en medio de esas circunstancias han visto la fidelidad de Dios. La muerte, quiero que leamos los últimos 2 versículos. Ahí habla el apóstol Pablo, con mucha certeza nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estos 2 versículos nos darían como para que tuviéramos una reflexión de unas 2 horas, pero solamente quiero mencionar cuando dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús a los que estamos en Cristo. A los que estamos en Cristo nos puede sorprender la muerte. ¿Y eso qué es? El Señor lo va a transformar para bien. ¿Por qué? Porque nos lleva a su presencia. Pero también dice: ni la vida. Y ahí yo pienso que el desafío de la vida es más fuerte, porque si yo muero en Cristo, voy a su presencia, a unirme al coro de ángeles. Pero dice que ni la vida. Y la vida nos presenta muchos desafíos. La vida nos presenta muchas tentaciones. La vida, con todos sus placeres, fácilmente el enemigo la puede utilizar para sacarlo de esa senda que lo lleva a una vida eterna con Cristo. ¿Qué le está separando a usted del amor de Dios? El apóstol Pablo, aún con todo el sufrimiento, con todas las tribulaciones, con todas las angustias, en una ocasión fue apedreado. Se tuvo que hacer el muerto y después los hermanos llegaron y lo llevaron y al día siguiente lo sacaron. ¿Qué sentiría el apóstol Pablo cuando lo estaban apedreando si él vio con sus propios ojos cómo murió Esteban, apedreado? Ahí estaba él. A él le dieron los trapos de Esteban. ¿Qué sentiría? ¿Será que nosotros podríamos perseverar? ¿Podría perseverar usted después de una situación así? El apóstol Pablo salió de ahí a predicar a otra ciudad. Dígale al Señor que le muestre dónde está una situación, una circunstancia que le está impidiendo perseverar, que le está impidiendo incluso venir a su casa. A veces el desánimo, pero otras veces es el tomar en poco a Dios. Y hoy es domingo, pero como no me tomé el tiempo en la semana para arreglar la casa, entonces me voy a quedar arreglando la casa. Cuando Dios es su prioridad, usted arregla todas las condiciones de manera que el día domingo, que es el día del Señor, usted pueda estar aquí en su casa y estar aquí en su casa desde temprano. No que voy a llegar ya cuando vayan a comenzar el mensaje, porque se va a perder la riqueza, la hermosura, la administración que Dios tiene para usted desde que se comienzan las alabanzas. Amén. ¿Qué lo está haciendo a usted desfallecer? ¿Ha perdido la fe? Usted siga creyéndole al Señor. Y cuando uno comienza a decirle al Señor: Señor, no importa si me sanas o no me sanas. No importa, Señor. No importa, Señor. Yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. El Señor comienza a transformar. A veces el Señor lo que está esperando es ver nuestra actitud. El Señor nos está preparando para darnos lo que nos tiene preparado, lo que nos va a dar en respuesta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos y espiritualmente no estamos preparados para recibir. Y lo que el Señor nos va a dar, lo vamos a tener en poco. Él está esperando que usted se enamore más de Él. En esta historia de amor, Él está esperando que usted se enamore más de Él. No de la respuesta a la circunstancia, no de la respuesta al milagro, no de la respuesta a la necesidad. Él está esperando verlo a usted enamorado
enamorado, alabándole, bendiciéndole, exaltando su nombre, diciéndole: santo, santo, santo. Digno es el Cordero que está sentado a la diestra del Padre. El apóstol Pablo, y rapidito con esto termino, en 2 de Timoteo, y es lo que yo siempre le pido al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Cómo terminó su carrera este hombre que tuvo persecución? Y que dijo: ¿me querés hablar de persecución? Yo te voy a contar qué es persecución. ¿Me querés hablar de angustia? Yo te voy a contar qué es angustia. A veces nosotros por cualquier cosita damos la vuelta y nos vamos. Damos la vuelta y nos vamos. Le damos la espalda a Dios. Creemos que nos vamos porque le vamos a hacer daño a la pastora Tania, o le vamos a hacer daño al pastor Ronald, o le vamos a hacer daño a X hermano. Usted le está dando la espalda a Dios. Pero el apóstol Pablo, mire cómo dice en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla. Toda nuestra vida es una lucha, es una batalla. Pero Él terminó victorioso. He acabado la carrera. Jesús lo dijo allá en la cruz: la obra que me mandaste hacer, consumada es. Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. En una ocasión, él le pidió al Señor que lo sanara de un aguijón que tenía en su carne. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. No sé a cuántos hoy el Señor nos ha dicho eso: bástate mi gracia. Pero en esas circunstancias, digámosle al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, para que en mis últimos días yo pueda decir como el apóstol Pablo: qué maravilloso llegar a una vejez y poder decir: estoy preparado para irme con el Señor, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esperar lo más maravilloso que tenemos los que estamos en Cristo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. La salvación es una historia de amor. Dios ya hizo su parte y Él sigue fiel. Esta relación de amor es de dos. Y en esta mañana yo quisiera hacer una invitación. ¿Tiene usted una relación de amor con Dios? ¿Ya está usted gozando de esa relación de amor? Ya usted puede decir: soy salvo y mi vida está en Cristo. ¿Puede usted decir eso? ¿O todavía no le ha entregado su vida? Esta historia de amor tan espléndida, tan amorosa, tan tierna, tan poderosa, inicia cuando nosotros le decimos al Señor: sí, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que vengas y hagas morada en mi corazón. Te entrego mi corazón. Saca, Señor, de mi corazón todo lo que no es tuyo y que está impidiendo que yo pueda tener una relación de amor. Pero hoy quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador.